Muy bien, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, verso 34. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que se les quede esa palabra, mis hermanas. De la abundancia del corazón habla la boca. Verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37. Porque por tus palabras serás justificado. Oiga, mi hermana, qué tremendo esto. Y por tus palabras serás condenado. Vamos a leer solamente esta porción de la palabra del Señor. Y vamos a decir cosas muy puntuales, muy interesantes, que van a ser de mucha bendición. Detuvimos ahí la lectura en ese versículo, y voy mis hermanas, a leer el capítulo 6 de Lucas, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es prácticamente lo mismo, solo que como que un poquito más resumido. Ok, mis hermanas, yo voy a hablar acerca de lo que es el pensamiento. Bueno, la mente no es otra cosa que nuestra actividad mental. Esa es nuestra mente, la actividad del pensamiento. Y mis hermanas, yo les quiero decir lo siguiente. Quiero preguntar para hacer algo mucho más práctico. Quisiera saber de alguna hermanita acá que quisiera expresarme algo, que quisiera manifestarme algo, pero no extendiéndose mucho, solo en unas cuantas palabras, una frase de algo que le está preocupando, de algo que le haya quitado la paz. Puede levantar su mano y puede activar su micrófono. Amén, mis hermanas. Sí, dije de algo que le haya quitado la paz, pero bueno, vamos a tratar la manera de avanzar. O si alguien me quiere decir algo, mis hermanitas, de algo, pero así, en un minuto que me lo diga, por el tiempo. Una frase, por ejemplo, pastor, viera que mi esposo se comunicó conmigo y me acusó de que yo también lo estoy engañando. Pastor, viera que una persona me puso un mensaje en el WhatsApp y me dijo que habían visto a mi esposo con una mujer en el parque. Pastor, viera que mi esposo me está acusando de que yo le estoy haciendo brujería. Por ejemplo, el caso de mi hermanita Isabel, que el otro día la familia de él la acusaba a ella de que ella le estaba haciendo brujería a él. ¿Por qué? Porque el esposo resultó enfermo y resulta, mis hermanas, que fueron con el brujo, y el brujo les dijo que había una mujer. Permítanme, mis hermanas, estoy abriendo un poco acá una ventana porque se escucha mucho eco. Que había una mujer que le estaba haciendo brujería, y por eso él estaba enfermo.
Él tuvo que ir al hospital, no sé qué intervención le hicieron los médicos, y le dijeron que si con eso no mejoraba, que entonces lo iban a operar. Bueno, él se lo contó a sus familiares y fueron a buscar un brujo para preguntar qué estaba pasando con él. El brujo dijo que una mujer lo estaba brujeando, hechizando, para que él estuviera así de enfermo y que estaba haciendo amarres. Resulta que el brujo le dijo, y esa mujer es la esposa. Y me dice la hermanita, hermano, yo ¿cómo voy a estar haciendo eso? Yo le dije, hermana, lo que pasa es que los demonios se enteran y los demonios le fueron a decir al brujo que, bueno, usted estaba haciendo amarres, pero ¿a qué son los amarres para ellos? Pidiendo que el Señor toque el corazón y que vuelva a la esposa, pero ellos le dan otro nombre, que es un amarre. Y eso de Señor, llévalo al desierto, bueno, es que venga una prueba para él. Y si esa prueba es en un problema intestinal o gastrointestinal, bueno, ese es el desierto, ¿no? Y de alguna manera el brujo como que adivinó, pero ya le dio otra interpretación. Pero vamos a que la hermanita, cuando el esposo la acusó de que ella lo estaba brujeando a él, pues no dejó de ponerse mal la hermanita. Y por eso se comunicó conmigo. Bueno, pongo estos ejemplos, mis hermanas, de cosas y casos, situaciones en las que todos pasamos de una o de otra manera. Llaman del banco, si usted no viene a pagar, le vamos a quitar su casa. Si usted no viene a pagar tal cosa, le quitamos sus muebles. A eso yo le llamo estímulo. Pero ¿qué surge como resultado de ese estímulo? ¿En usted qué surge, hermana? Bueno, va a surgir un pensamiento que puede ser bueno, que le va a traer algo positivo, o puede ser malo, puede ser negativo, que le va a traer algo negativo a su vida, en todas las áreas de la vida, mi hermana. Por eso dice la palabra del Señor que el hombre malo de su mal tesoro, de su mal corazón, saca lo malo. Y el bueno, de su mal corazón o mal tesoro, saca lo bueno. Luego dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, ¿cómo podemos conocer qué hay en el corazón de una persona? ¿Cómo siente o cómo piensa? Bueno, una de las maneras más importantes para conocer la actividad mental de alguien, qué es lo que piensa que hay en la mente, es cuando la persona habla. Entonces la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón, es decir, lo que hay en la mente, lo que más abunda, es lo que al final emerge. Lo habla la boca, se articula. Por eso, una persona que constantemente se la esté pasando mal y mal y mal, ¿qué va a salir de la boca? Ay, hermana, yo, mire, cada vez estoy peor, cada vez más afectada. No, hermana, si ya no, esto ya no. Estoy pero terriblemente mal. Me la paso llorando, me la paso aquí. ¿Por qué? Porque es lo que hay en el corazón, es lo que hay en la memoria. ¿Pero por qué, hermana? Es que viera que estoy así porque alguien miró a mi esposo con una mujer en el parque y de seguro él volvió con la amante y por eso es que él no ha regresado, porque de seguro es la mujer extraña. Yo quiero que usted le ponga un nombre a esto, mi hermana. Un nombre a esto. ¿Qué nombre le va a poner? Estamos aprendiendo. El nombre que le puede poner es pensamiento espontáneo. Es un buen nombre para ponerle. ¿Por qué espontáneo? Porque surge de manera espontánea. Póngale otro nombre y usted quédese con el nombre que quiera. Pensamiento automático. ¿Por qué automático? Porque en el instante surge el pensamiento. Viera que tal o cual cosa me dijo el pastor de usted, hermana. Y ¡boom! Surge el pensamiento automático. Y ya la hermanita se enoja con el pastor. Pero surge el pensamiento automático. Es decir, se genera
en la mente de la persona un pensamiento de manera espontánea o de manera automática. Vimos a su esposo en el parque con una mujer. En el instante surge el pensamiento automático o espontáneo. ¿Cuál es ese pensamiento? Lo que ya dije. De seguro es la mujer extraña que está con él, y por eso es que él no ha vuelto a la casa ni me ha vuelto a llamar y no se aparece por acá. A esto se le llama pensamiento automático, pensamiento espontáneo. Ahora, este pensamiento, ¿de dónde surge? Este pensamiento surge de una manera errada de pensar. De una manera errada de pensar que venimos arrastrando desde la infancia. Hermana, por ejemplo, si usted, hermanita, si usted, por ejemplo, sufrió de abandono en la infancia, si usted, por ejemplo, hermanita, sufrió de mucho maltrato físico, psicológico, de mucha negligencia por parte de sus padres, de mucho rechazo, en usted se comienzan a formar patrones de pensamiento. Y uno de esos patrones de pensamiento es, por ejemplo, yo no valgo nada, la vida no vale la pena, la vida es solo dolor y sufrimiento, nadie me quiere. Ahí surgió un esquema de pensamiento, un patrón mental. Un patrón es algo firmemente arraigado en su mente, mi hermana. Y entonces, hermanita, usted va creciendo con ese pensamiento, esa manera de pensar. Usted llega a la adolescencia y lo sigue pensando que la vida, pues, es solamente dolor y sufrimiento, que nadie la quiere, que nadie la valora, y usted lleva eso. Usted conoce a alguien en el noviazgo y lleva ese patrón de pensamiento. Usted se va de la casa, usted se casa, y ese patrón, ese esquema mental, usted no se lo quita, usted lo lleva al matrimonio. Cualquier situación que pase con el esposo y usted dice, no, si él no me quiere, yo no le importo, es que yo no valgo la pena, de seguro está con otra. La vida es solo dolor y sufrimiento. Usted continúa con ese mismo patrón de pensamiento, con esos mismos esquemas mentales, y todo esto hace que en usted se generen los pensamientos automáticos, el pensamiento espontáneo ante cualquier situación, por muy sencilla que ésta parezca, mi hermana. Porque ya tenemos establecido en la cabecita una manera errada de contemplar la realidad. Mis hermanas, la realidad es una, ¿sí o no? Lo real y lo irreal. Hablemos también de lo irreal, lo que no es real. La realidad y lo irreal es una sola cosa. Claro, lo real es algo diferente a lo irreal, pero me refiero a que lo real, por ejemplo, es una sola cosa. Pero cada quien interpreta la realidad de diferente manera, mi hermana. Dos personas frente a una misma realidad lo van a interpretar de manera distinta. Una mujer mira a un gato y dice, ay, qué lindo el gatito, le voy a dar comida, me gustaría tenerlo de mascota, tal vez me lo llevo para mi casa. Otra persona mira al mismo gato y dice, ese gato ahorita me recuerda que tengo muchos ratones en la casa, que me gustaría atraparlo y llevármelo. Otra persona puede decir, ese gato es negro, ese gato es una bruja encubierta, ese gato de seguro anda por acá porque alguien me está haciendo hechicería, me está haciendo brujería. Y la persona se llena de temor, se llena de miedo y va a buscar a un brujo también porque quiere contrarrestar esa brujería. Dese en cuenta, el mismo gato generó en tres personas diferentes, tres reacciones diferentes, tres maneras de interpretar la realidad de manera distinta. Pues lo mismo pasa con el matrimonio, lo mismo pasa con el cónyuge que se fue, lo mismo pasa con la mujer extraña, lo mismo pasa a tres hermanitas
Diferentes le dicen lo mismo. Un mensaje en WhatsApp: hermana, vi a su esposo con una mujer en el parque, que iba caminando con una mujer en el parque. A 3 hermanas le llega ese mensaje. Una dice: de seguro es la mujer extraña, la amante, por eso es que él ya no me llama, ya tiene una semana de no llamarme porque anda con ella. Ese es el pensamiento automático, que genera un lenguaje. Dice la palabra que de todo lo que hablemos en esta tierra daremos cuenta. Todo lo que salga de nuestra boca, bueno o malo. Dice que el bueno de su buen corazón saca lo bueno. Frases correctas, positivas, optimistas. Pero el malo o la hermanita que tiene algo negativo en el interior por las experiencias de la vida, pues en automático va a sacar, pero solo cosas malas, y cosas malas va a expresar. La hermanita rápido va a irse a lo negativo. La otra hermanita que le diga el mismo mensaje: vimos a su esposo en el parque con una mujer, pues va a decir: bueno, pues de seguro tal vez sea con mi suegra, pues porque él a veces sale con ella, a ver si no con ella iba. Es un pensamiento automático, pero positivo. Y a la tercera hermanita: vimos a su esposo en el parque con una mujer. Bueno, el pensamiento automático puede ser: a ver si no iba con su hija, porque él tiene una hija mayor. O a ver si no iba caminando con una señora que vende ahí en el parque que él conoce. O a ver si no, de repente, por amistad iba hablando con alguien. La primera hermanita en automático pensó lo peor. Lo peor. Y no solo lo pensó, lo dijo. Y lo peor de todo, que con sus palabras se ata. Y lo que la persona teme, eso le puede pasar. Entonces esto, mis hermanas, es bien interesante conocerlo, porque todas las personas, o sea, el cerebro, los procesos mentales por minutos son por quizá millones. El cerebro no deja de trabajar, y los procesos mentales están ahí. Y ante cualquier situación, ¡boom! Ante cualquier situación, mis hermanas, surge un pensamiento espontáneo, surge un pensamiento automático. Por ejemplo, yo voy a contar un testimonio, no voy a mencionar nombre, y la hermanita que me lo contó quizás se ría cuando me escuche hablar esto. Y bueno, yo así se lo entendí. Ella me dijo: viera que estábamos discutiendo, estábamos peleando, porque yo le vi una mancha de pintura de labios en el cuello de la camisa. Yo empecé a atacarlo y a decirle esto, a decirle lo otro, y él diciéndome que no había estado con nadie, pero yo lo atacaba y yo le decía: que me estás engañando, que ya ves que esto, estoy parafraseando, que aquí, que allá, pero conmigo no vas a jugar. Se dio la pelea, pues parece, no se llegó a la violencia, pero creo que se mataron objetos en el piso, una cosa insoportable ahí. Y de pronto la hermanita se recordó que ese carayón de labios era de ella, que días antes ella había estado con él, le había dado unos besitos, y cabal, ahí se recordó que ella le había manchado el cuello de la misma camisa. Pero ya para eso, ya el pensamiento automático la había hecho sentir mal a ella y mal a él, ¿verdad? Los dos pasaron un mal momento, porque ante el estímulo, ¿cuál fue el estímulo? Ver el crayón de labios en el cuello de la camisa de él. Ese fue el estímulo, y eso fue lo que hizo que brotara un pensamiento automático. Pero los pensamientos automáticos, mis hermanas, yo creo que no vamos a avanzar mucho hoy, porque como les dije, tengo otra reunión. Pero los pensamientos automáticos se alimentan, son el producto, son la consecuencia, mis hermanas, de una manera errada de pensar, una manera errónea de interpretar las cosas y la realidad y los hechos de la vida. Una manera errada surge de un pensamiento equivocado, de un patrón de pensamiento errado, que es el que produce los pensamientos automáticos.
Y hay muchos patrones de pensamiento errados. Algunos le llaman errores cognitivos, otros le llaman distorsiones cognitivas y demás. Hay muchos patrones errados en la manera de ver la realidad. Y como digo, es algo que ya traemos, que arrastramos, que venimos trayendo y que hacen que nos la pasemos mal y que hacen que los demás que están con nosotros y conviven con nosotros se la pasen mal. Yo sé de esposos que cuando se van de la casa, ellos sienten un alivio y ya no quieren regresar, no porque estén enamorados de una mujer extraña, es que ya no soportaban a la esposa en casa, ya no la aguantaban. Era una peleadera y peleadera y peleadera, y celándolo y afirmando cosas. Y dice la Biblia que es mejor vivir en el rincón de un terrado, así en el rinconcito del tapanco de una casa, que en una casa espaciosa con una mujer peleonera, con una mujer rencillosa, con una mujer que por cualquier cosita está atacando, está diciendo y está afirmando. Y es fácil notar a una hermanita que vive así con el esposo o vivió así con el esposo, que cuando usted se encuentre con una persona así y usted empieza a tratar con ella o con él, y usted tenga alguna dificultad con ella o con él, porque ella o él está afirmando algo de usted, algo que usted no hizo, algo que o no hizo a propósito, o algo que realmente no pasó, pero la hermanita en automático surge el pensamiento y lo acusa a usted de algo y lo señala. Y le puede reclamar, hasta lo puede insultar, y le puede decir: es que usted aquí, es que usted allá, es que usted... Y usted sabe, mi hermana, que la persona está afirmando cosas que no le constan, que no son, anticipándose a cosas para lo cual no tiene una razón de pensar o de creer que eso va a ser así tal y como ella lo dice. Entonces, mis hermanas, es importante, mis hermanitas, es importante que aprendamos, mis hermanitas, a detectar ese tipo de pensamientos, que detectemos ese tipo de pensamiento automático, porque ese pensamiento automático, mi hermanita, le está diciendo a usted, si usted se autoevalúa, cuáles son los esquemas mentales que usted tiene. Y estos esquemas mentales son como trampas que usted misma se pone, y que usted misma se afecta y afecta a los demás. Esas trampas, esos esquemas mentales, esos patrones de pensamiento determinan, fíjese, pues es un patrón de pensamiento, pero determina cómo usted piensa en el presente y en el futuro, porque es algo que usted atrae. Determinan cómo usted piensa, mi hermana, cómo usted se siente, cómo usted va a actuar en la vida, cómo va a enfrentar las situaciones por las que tenga que pasar, y cómo usted se relaciona con los demás, cómo usted se relaciona con los hermanos de la iglesia, cómo usted se relaciona acá con las hermanitas del ministerio, del grupo, cómo usted se relaciona con sus hijos, cómo usted se relaciona con su ex esposo, en el caso de las divorciadas y de las que están en divorcio, o en el caso de las que todavía están casadas pero el esposo está en adulterio, cómo usted se relaciona con él. Repito, estos esquemas mentales, es decir, los patrones mentales que producen los pensamientos automáticos, van a determinar cómo usted piensa, cómo usted siente, porque de acuerdo a cómo usted piensa, así se va a sentir: enojada, molesta, malhumorada, con ánimos de pelear, con ira, y hay quienes que no solo ira, rabia, rompen cosas. Cómo usted se siente y cómo usted actúa, lo que decía, tirando cosas o golpeando al esposo, y cómo usted se relaciona con él. Así como usted se relaciona con las demás hermanas, muy probablemente usted se ha relacionado con él. Si usted a la primera alguien le dice algo o mira algo y usted no analiza lo que le dijeron o lo que usted vio o lo que usted escuchó, usted no se detiene a pensar un poquito para entender. Si usted no se detiene para entender, usted no va a poder comprender. Es diferente entender y comprender.
Y si usted no entiende y no comprende, usted va a actuar mal. Usted puede ofender, usted puede criticar, usted puede denigrar a otra persona, porque usted está reaccionando de manera instintiva, automática, debido a algo que usted tiene en su interior, lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice acerca de lo que son los pensamientos. Que la persona buena, del buen tesoro de su corazón, este es el patrón mental, el esquema interior. Si hay un buen esquema interior, si hay un esquema interior bueno, dice que de ahí saca lo bueno, sus palabras y sus actos. Y si hay un mal esquema mental, dice, y el hombre malo, o sea, la mujer mala también, del mal tesoro de su corazón, de lo que tiene ahí adentro, de esos patrones mentales, de esos esquemas mentales, de esas trampas vitales, dice que de ahí, del mal tesoro de su corazón, ¿qué es lo que va a sacar? Lo malo, porque hay un mal tesoro, hay un esquema mental ahí adentrito que hace que lo que salga de la boca de esta persona sea, por ejemplo, una crítica, una difamación, un reclamo, un insulto, una agresión verbal al esposo, a los hijos. Hay hijos que no soportan a la mamá. Y yo he oído de hijos que dicen, no hombre, si ni nosotros aguantamos a mi mamá, ya va a ser mi papá. Mi papá sí, él sí se fue, él sí la dejó. Nosotros, porque no la podemos dejar, no vamos a buscarnos otra mamá. Pero él sí la dejó y se buscó otra mujer. Y no estoy justificando la conducta de la persona que está en adulterio, mis hermanas. Pero sí estoy diciendo qué cosas también han hecho que estos varones se vayan a buscar a otra, que cuando la encuentran, hacen la comparativa. Y dicen, no hombre, allá solo era pleito, pleito y pleito, acusaciones, insultos y peleas. Acá con esta otra, pues, es diferente. Lo que no se pone a pensar él es que por el momento es así, pero ya cuando se compenetran en la relación, ella se pone igual o peor que la esposa que dejó. Así que la solución no es cambiar de esposa o de mujer. La solución es cambiar de manera de pensar, porque él también tiene que aprender a interpretar la realidad que está viviendo con ella de una manera correcta, para que el pensamiento automático que surja en él sea el correcto. La emoción que venga después sea la correcta, no sea de ira, de enfado, de tristeza. Y la conducta sea la correcta, que no se vaya a buscar otra, sino al contrario, que trabaje por la restauración y por la comprensión dentro del matrimonio. Y entonces, mis hermanas, esto que yo estoy hablando, mis hermanas, repito, esos esquemas mentales, mis hermanitas, esos esquemas mentales, esos patrones de pensamiento, esas distorsiones en su manera de pensar, van a determinar cómo usted sigue pensando, cómo usted sigue sintiendo, cómo usted sigue actuando, bien o mal. Si es una distorsión, va a ser mal. Y cómo usted se va a relacionar con las demás personas de una manera negativa. Y todo esto, mis hermanas, ahí hay una mezcla de un sinfín de cosas: ira, tristeza, ansiedad, depresión, etcétera. Son patrones autodestructivos. Y la única manera de atacarlos y de modificar todo eso es a través de la palabra, de manera constante, de manera frecuente y con firmeza. Se debe afrontar todo esto de esa manera. Ahora, mis hermanas, y yo con esto voy terminando, porque como dije, no me puedo tardar mucho. Estamos hablando puramente del pensamiento, de la mente, de ella, de él, de usted, de mí. Y yo quiero hablar de dos, así rapidito, solo para terminar. Hay muchas maneras erradas de pensar, muchos errores en la manera de interpretar la realidad, muchas distorsiones mentales. Pero solo voy a hablar, así rapidito, del catastrofismo.
catastrofismo, el pensamiento catastrófico. Si me da tiempo hablo de otro más, pero ¿qué es el catastrofismo? Un poco difícil de pronunciar, catastrofismo. Que usted, mi hermana, con esa manera, perdóneme, equivocada de pensar, que es muy común en la mayoría de personas, usted evalúa la situación, todo lo que a usted le pasa, todo lo que usted mira, oye, y usted rápido le pone el peor resultado a eso que está pasando. Le da el peor pronóstico, como los médicos, ¿verdad? Que dicen, no hombre, si en 3 meses se va a morir. Ese es el pronóstico, pero de mal pronóstico. Y esto no solamente para evaluar el futuro, también el pasado. Pero hablando del futuro, todo lo ven así, lo peor. Es que esto que le dijo el primo a mi esposo, esto me vino a afectar a mí, mi restauración matrimonial, y ahora este hombre ya no me va a buscar. Este hombre seguro se va a alejar cada vez más de mí, y estoy segura que ya ni se va a aparecer por acá, y hasta se va a ir a vivir con esa mujer que todavía no vive. A eso se le llama pensamiento catastrófico. Conózcalo, mi hermano, mi hermana. Y si usted ha estado viviendo mucho con el pensamiento catastrófico, con esa distorsión cognitiva mental que se llama catastrofismo, mi hermanita, es tiempo de cambiar, es tiempo de pedir ayuda, es tiempo, como dice aquel corito, cámbiame, Señor, te lo pido por favor, cámbiame, Señor, te lo grito, yo ya no quiero ser igual, porque si usted sigue siendo igual, va a regresar el esposo y usted va a seguir siendo igual, hablando igual, sintiendo igual, reaccionando igual, comportándose igual, y no le va a durar mucho. Al rato se vuelve a ir el esposo, porque la misma manera de pensar, de hablar, de sentir, el mismo carácter va a generar el mismo resultado. Así de simple. Y yo me encuentro con esa distorsión cognitiva, con ese esquema mental muy frecuente en este ministerio, muy frecuente. Hermano, pastor, mire que fulano, o sea el esposo, viera que ayer me llamó y me dijo tal cosa, y me dijo que por eso es que él mejor ya no va a regresar, y que por eso que yo dije, él mejor ya mejor se va a ir de una vez. Hermano, ¿y ahora qué voy a hacer? El pensamiento catastrófico está actuando ahí. Porque usted se lo cree, se la cree a él. Se la cree. Y yo les tengo que decir, hermanita, tranquila. Todo está bien, no pasa nada. Pero pastor, ¿cómo piensa usted que no pasa nada? Si él me dijo que mejor se va a ir, que mejor aquí, que mejor allá. Hermana, él no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor, no él. Pero hermano, pensamiento catastrófico. Ahora me va a pedir el divorcio, no me lo estaba pidiendo. Hoy sí me lo va a pedir. Hoy sí, porque se enojó conmigo y se peleó y dijo tal cosa. Hoy sí me lo va a pedir. Pensamiento catastrófico. Hoy sí, pastor, hoy sí él se va a ir a vivir con esa mujer. No vivían, pero hoy sí. ¿Y todo por qué? Por lo que yo le dije. ¿Todo por qué? Por lo que usted le dijo. ¿Todo por qué? Pensamiento catastrófico. Repito, con ese esquema mental, con ese patrón mental, con esa fortaleza mental, la Biblia habla de las fortalezas, ¿no? Que hay que derribarlas. Con esa fortaleza mental, usted ve lo peor, va a pasar lo peor, el peor escenario, usted ya lo está mirando. Miren, hermanas, dicen que el 90% de lo que a usted le preocupa y piensa que va a pasar, no pasa, no va a llegar a pasar. Yo creería que tal vez es un 80%, no llega a pasar. Y solo se preocupa anticipadamente. Y la pasa mal, y se pone ansiosa, y remata con los demás, y remata con los hijos. Y ya no se mete aquí a la plataforma porque se enojó.
y todo lo demás. Y resulta que eso que pensaba y que temía que iba a pasar, nunca pasó. Y solo se la amargó. Porque la ansiedad, la preocupación se alimenta de malos pensamientos, de pensamientos negativos. Al igual que la depresión se alimenta de pensamientos negativos. Y lo que sí llega a pasar es porque con el temor usted lo atrajo hacia usted. Mis hermanas, vamos a continuar hablando del tema. El tiempo me ha avanzado. No sé cuánto tiempo tengo de estar hablando, pero yo solo le quiero decir algo, mi hermana, para no dejar así en el aire lo que hemos dicho. ¿Sabe qué es lo bueno de todo esto, mi hermanita? Que todo tiene solución. Todo tiene solución. Aún esos esquemas mentales que están bien compenetrados en lo más profundo de usted, de su alma, de su cerebro, eso se puede cambiar. Se puede cambiar. Y el objetivo de este ministerio es cambiarlos. Es cambiar esos esquemas. ¿Para qué? Para que los pensamientos automáticos no sigan siendo negativos, porque entonces la van a poner mal. Suena el timbre de la casa y el pensamiento automático es: llegó el cobrador. Y tal vez fue alguien tocando el timbre ofreciendo papas y whiskyles. Pero ese pensamiento automático o espontáneo tiene su origen o su base en un esquema mental negativo, erróneo, una distorsión cognitiva errónea. Por ejemplo, el catastrofismo, o hay otros. El filtraje mental es otro, el filtro mental. O abstracción selectiva también le llaman. ¿Y cuál es cuando usted habla cuando a usted le dicen filtro, qué viene a su mente? Un colador, ¿no? Un colador, usted agarra un colador y echa algo ahí, y algo pasa y algo queda. Lo mismo se tiene muchas veces. Eso es otra cosa negativa, otro error cognitivo, otro error de la manera de pensar. El filtraje mental. ¿Por qué? Porque es como un colador. Usted deja pasar unas cosas y se queda con otras. Y se queda con lo negativo, y lo positivo ni siquiera le pasa importancia. El esposo está dando pequeños signos y señales de un interés, de un regreso, pero usted no se fija en eso. Usted se fija en lo otro. En que no la llaman, en que no se aparecen, en el que no pregunta por usted. Se fija, usted evalúa las cosas y se fija en un detalle específico, negativo, y todo lo positivo usted no le pasa importancia. Yo dije esto el otro día, que usted maximiza lo malo, aunque sea poquito, usted lo hace pero grande, y se ahoga en un vaso de agua. Y lo positivo, en lugar de darle importancia a eso, usted lo reduce y lo minimiza y ni siquiera se enfoca en eso. Por eso tenemos que ser agradecidos con el Señor. La gratitud es un tema tan importante, porque solo nos enfocamos en lo que no tenemos, y no nos enfocamos en lo que sí tenemos, y no le damos importancia a lo que sí tenemos, y no agradecemos al Señor por lo que sí tenemos. El esposo no está en casa, se fue con otra, pero tiene a sus hijos. El esposo anda con otra mujer por ahí, pero usted tiene salud. Usted tiene a Cristo. Usted está yendo a la iglesia. Usted se reúne con nosotros. ¿Por qué no piensa en lo bueno, mi hermana? Igual, un pastor la está ayudando y está orando por usted y la está aconsejando. Pero usted piensa que este pastor, usted piensa que este pastor se equivocó en algo que le dijo a usted, y usted no piensa en lo bueno del pastor, en todo lo bueno que hizo por usted. Solo piensa en eso que usted piensa que él se equivocó, en algo que le aconsejó a usted, en algo, una cosita que usted ve que como fue un error del pastor, del anciano, de la hermana,
Y usted se va a fijar solamente en eso y va a hacer a un lado todo lo positivo de esta hermana. Y por eso es que muchas hermanas se van de la iglesia. Muchas hermanas de acá ya no entran a las plataformas. Muchas hermanas dejan al esposo porque se fijaron en un puntito negativo, lo hicieron grandote. Y lo bueno de él lo redujeron a una insignificancia. Mis hermanas, este tema es para darle una segunda parte, mis hermanitas. Ya tengo 40 minutos de estar hablando. Y vamos a hacer ya una pausa. Y vamos a continuar, si Dios lo quiere y usted desea seguir aprendiendo, yo creo que le podemos dar una segunda parte hoy en la noche. Así que ahorita son las 5 de la tarde, 5:14. Podríamos a las 8 de la noche dar la segunda parte de esto. Vamos a ver hasta dónde avanzamos en la segunda parte, donde usted va a encontrar qué hacer. No solamente vamos a plantear el problema, lo que pasa, lo malo que tiene el ser humano, sino qué se puede hacer con eso malo que tiene el ser humano. Así que vamos a hacer una pausa. Yo me tengo que retirar, tengo otra reunión en lo presencial. Y que el Señor me le bendiga, mi hermanita. Voy a dejar acá en el uso del micrófono, en la virtualidad, a mi hermana Leti o a mi hermana Jenny, para que de acuerdo a lo que yo enseñé puedan hacer una oración. Adelante, mis hermanas.